El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. La práctica educativa y pedagógica de la Licenciatura en Artes Escénicas en esta universidad se ha definido como un espacio de apropiación teórica y empírica donde los y las estudiantes construyen saberes disciplinares, pedagógicos y comportamentales para iniciar su carrera hacia un rol profesional. Para hablar de la experiencia actual en estos espacios de práctica, hoy me acompañan el profesor Héctor Tinjacá. Hola, Héctor. Hola, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su rol en la práctica, Héctor? Alejandro, gracias. Bueno, yo en este momento soy el coordinador del componente de pedagogía y didáctica. El componente de pedagogía y didáctica de nuestra licenciatura. Más adelante les explicaremos, amable audiencia, por qué hablamos de eso de componente. Joana Fitatá, profesora de la LAE, cuénteme cómo está usted hoy. Buenas tardes, me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Sara Sarmiento, ¿cómo está, Sara? Hola, buenas tardes. Estoy perfectamente emocionada de esta gran experiencia que estamos teniendo hoy. Y Daniel, hola Daniel, Daniel Martínez. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Sara y Daniel son estudiantes, así que tenemos aquí un grupo de profes y de estudiantes de la licenciatura y vamos a hablar de esas experiencias que han venido ocurriendo en nuestros espacios de práctica. Ahora entonces... pues les recuerdo, mi nombre es Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Estimada Sara, pues como usted dice que está tan contenta de estar hoy acá, yo quiero preguntarle, no porque está contenta, porque pues yo sé que es por estar aquí sentada al lado mío, sino ¿cómo ha sido su experiencia en los espacios de práctica de la licenciatura? Bueno, Alejandro, te cuento que esta experiencia lleva más o menos desde que yo estoy en 7º semestre. Ya en este momento me encuentro en 10º, finalizando la carrera. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora a lo largo de la carrera, de mi vida personal, de mi vida como futura docente en las artes escénicas. Y es muy enriquecedor ver y aprender de los niños, de los otros profesores, de los futuros colegas, el cómo llegar al aula y cómo llegar a los niños y cómo llegar a cada corazón. Pongámonos un poco emotivos. Pero es muy enriquecedor el poder encontrarte de esta manera porque debo decir que yo entré a esta licenciatura un poco mágica, porque yo desde un inicio no me veía como profesora, sino más como una artista escénica, pero tuve, no sé, la gracia, la magia de encontrarme con profesores tan maravillosos que me abrieron el corazón y la mente a la licenciatura, a dar clases, y llegar al aula es tan enriquecedor de ver que los niños, claro, con sus complicaciones de los niños, que corren, que gritan, pero cuando te escuchan y cuando ves los frutos de tus clases, es maravilloso. Digamos, en el proceso que llevo de más o menos 1 año y medio, estoy sacando mi proyecto de grado con didácticas teatrales aplicadas en el aula para una niña con autismo. Ahí
he podido, bueno, es para la comunicación verbal y no verbal, y han salido frutos maravillosos en donde se ven avances, se ven, claro, aportes a uno como docente, porque ahorita la docencia uno se piensa mucho como la docencia es ir a dar clase, y cuando te llega un estudiante con autismo, con alguna discapacidad, tú pues que lo excluyes o algo por el estilo, que fue algo que me pasó en algún colegio, que pues alguna discapacidad y se excluye ese alumno, pero en cambio encontramos acá en mi práctica con una profesora que le encanta la inclusividad, todo maravilloso en el aula, y ella me ayudó mucho con esta estudiante con autismo, y en esta práctica pudimos avanzar en la comunicación verbal y no verbal de esta estudiante con las didácticas teatrales que pudimos implementar. Dime, sí. Entonces ella me ayudó mucho, pudimos implementar varias cosas en donde en la estudiante se pudo comunicar a través de su cuerpo, de sus expresiones corporales y gestuales, en donde pudo compartir más con sus compañeros, porque también sus compañeros no querían participar con ella justamente por su discapacidad. Entonces, claro, al empezar con estas nuevas didácticas, tanto de incluirla a ella en las clases y todo, hubo una mejora tanto en su comunicación como en su habilidad social, la cual creo que es muy reconfortante tanto como maestra en formación como para el colegio y como para esta profe que fue un pilar grande en esta construcción de proyecto. Gracias, Sara. Creo que en este primer momento en que comparte algo de su experiencia, está tocando cosas que son muy importantes para hacer entender como el carácter de la licenciatura. Es un pregrado que yo creo que tiene unas singularidades, unas características diferenciales. Por ejemplo, cuando pensamos que esto es una facultad de artes, entonces puede venir esta situación que relata Sara de quiero ser artista, o sea, me quiero dedicar a la creación, en artes escénicas. Y resulta que la licenciatura, y les voy a pedir a Joana y a Héctor en un momento que me ayuden a complementar esto, pero pues tiene como esta profesora que recuerda Sara, es un pilar, pues nuestra licenciatura en su concepción tiene 3 pilares principales. La docencia, esta es una universidad pedagógica, entonces por eso nombro el primero la docencia, la creación y la investigación, ¿cierto? Y como decía yo al principio, pues la práctica trata de condensar el recorrido de quienes están estudiando y ponerlo en escenarios educativos. Creo que es así. ¿Usted qué diría, Héctor? Alejandro, gracias. Efectivamente hay que tener en cuenta que una licenciatura gira en torno a un contexto educativo. Y eso es principalmente lo que tenemos que entender. La UPN es la formadora de formadores, la educadora de educadores. Y en ese orden de ideas es importante reconocer esa parte. En la experiencia que nos plantea Sara, encontrar las prácticas pedagógicas como una oportunidad para potencializar la investigación, aparte de una inquietud propia que tiene desde lo escénico, que la lleva a empezar a trabajar en un contexto. Y eso es lo que nosotros queremos como maestros. Potencializar ese ejercicio en las aulas, potencializar el ejercicio de creación y orientar a los chicos desde el primer semestre, a los futuros maestros, que es una licenciatura, que tú te vas a formar como un maestro en artes escénicas, que vas a tener un campo de acción que, si bien puede involucrar la creación, su razón de ser va a ser la transmisión de saberes y conocimientos en contextos formales, no formales, informales, dentro de la parte urbana, la parte rural, las posibilidades que tenemos desde la educación privada, las posibilidades que tenemos desde instituciones no formales como las bibliotecas, los centros culturales y lógicamente pues algo que aparece en la licenciatura, que son los escenarios de creación artística, los teatros, las salas concertadas, espacios que son de formación de prácticas no formales pero que funcionan muy bien para la práctica, Alejandro. Gracias, Héctor. Y también está con nosotros y nosotras aquí hoy Daniel, que Daniel no creo que no está tan avanzado como Sara, que está terminando el programa. Cuéntenos su experiencia, Daniel, con las prácticas. Bueno, sí, Alejandro, como dices, estoy recién empezando en este tema de las prácticas, ya en un escenario formal, por decirlo así, pero pues a lo largo de la licenciatura siempre como que, como decía el profesor Héctor, nos van enfocando o nos van dando como ciertas bases para llegar al camino de poder implementar como este proceso que tenemos,
siento que esta fase de fundamentación donde se tiene prevista en la malla es importante para uno tener en claro como el contenido o el saber que uno va a enseñar. Entonces, ya cuando uno llega al escenario, como que es como uno creerse el rol, ¿no? Como que uno ve ese rol de docente como tan alejado, tan distinto, porque uno está siendo en cierta parte pues estudiante dentro de la universidad, y cuando uno ya va al escenario, entonces ya uno lo ven como la figura del profe, ¿no? Entonces es interesante cómo uno puede llegar a esos diferentes espacios y cómo uno puede llegar a transmitir ese conocimiento, que es como las preguntas que uno se va haciendo en estos inicios, y es ¿cómo hago para llegar al aula? O ¿cómo hago para que este tipo de conocimientos o saberes que yo quiero transmitir sean de significado o sean de impacto en un territorio o en un aula, por decirlo así? Yo quiero como hacerle una pregunta a Joana, que está acá juiciosamente escuchándonos, con respecto a las cosas a las que se han referido Sara y Daniel, porque se podría pensar que entonces nuestros espacios de práctica son llevar a quienes están estudiando en la licenciatura para que en sus últimos semestres vayan al colegio y como que se integren a unas rutinas muy formales de la educación. ¿Es solo así o qué otros espacios de práctica tenemos? Digamos que obviamente los estudiantes tienen que pasar por un proceso de institución también, digamos, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Que es muy formal, que siempre hablamos como de la educación formal, pero digamos también tenemos otros acercamientos a los espacios no formales. Y ahí digamos que es interesante esa exploración, ¿no? Y ese contraste. También un poco lo que mencionaba Héctor, pues una cosa es trabajar en lo urbano y otra cosa pues en lo rural. Entonces es bien interesante que las prácticas han venido trabajando en amplitud, ¿no? O sea, en cuanto a territorio, en cuanto a contextos, en cuanto a lugares. Y algo muy interesante que mencionaba Sara es no solo hablar de la discapacidad, sino de la diversidad en la escuela, que eso es muy interesante cómo lo han venido trabajando los estudiantes de manera personal y también investigativa, ¿no? Lo que estábamos planteando y hablando anteriormente como educadores, que también pues hay que ver estas nuevas vertientes y reconocer que la diversidad no solo es discapacidad, sino que hablamos también de identidades de género, identidades sexuales, también digamos identidades étnicas, porque también digamos que a veces se deja de lado esto y eso hace parte de la diversidad, ¿no? Como estos ejes de construcción en los temas pedagógicos. Entonces es bien interesante, digamos, que no solo el contexto nos da las necesidades que debemos solventar o ayudar también o ampliar, sino que también, digamos, es un proceso del docente y es un proceso que se trabaja también sobre los estudiantes. Entonces, digamos que todo el tiempo se está ampliando, se está innovando, se está construyendo, se está indagando, que es lo que hace un docente. Bueno, me estoy asustando con todo lo que ustedes cuentan. O sea, si me pongo en el papel de alguien que dice, uy, sería muy interesante, tengo 16 años, sería muy interesante estudiar la licenciatura en Artes Escénicas de la Pedagógica, pero me están contando que debe haber una carga de trabajo brutal. O sea, 3 componentes: la investigación, la pedagogía, la creación artística. Y fuera de eso, ahora me meten que tenemos que ir a prácticas donde me tengo que enfrentar a contextos diversos, me tengo que enfrentar a trabajar como en la docencia, orientar grupos que además de diversos pueden estar en territorios que no son especialmente urbanos, mientras nuestra universidad pues sí está en un entorno urbano. ¿Será que eso es asustador o cuáles son las potencialidades que usted ve ahí, Héctor? Yo cambiaría 2 palabras. La primera, no asustador, sino retador. ¿Sí? En primer lugar, eso. Desafiante. Totalmente de acuerdo. Y en segundo lugar, la universidad pedagógica es nacional. Y al ser nacional es importante reconocer el impacto que tiene la universidad en nuestra región. A nivel Colombia, nosotros tenemos una deuda con nuestros territorios también. Y son los estudiantes que se están formando acá los que necesitamos que lleguen a los territorios. Por eso que tenemos en la universidad diferentes programas como la profesionalización, como los ejercicios de vida a la escuela, como los ejercicios de práctica rural, que permiten que estos chicos se acerquen al ejercicio de la Colombia profunda. Incluso en la licenciatura en Artes Escénicas tenemos un ejercicio que tú conoces muy bien, que es el Teatro Circular País.
que nos invita a reflexionar también cómo se vive este país y cómo como estudiante de una licenciatura voy a retribuir a mi comunidad. Claro que es desafiante. No pensaría que nos enfrentamos a la escuela, pensaría que vivimos en la escuela. Pensaría que encontramos un espacio de reflexión en los contextos educativos, que no necesariamente son la institución educativa, que puede ser una casa de la cultura, que puede ser un salón comunal, que puede ser una aula concertada, un teatro, una sala, porque en realidad de ese desafío que tú planteas es importante entender que nosotros tejemos. Voy a ser muy guattari, muy Deleuze hablando acá del rizoma, pero es entender ese tejido que se puede dar a partir de la investigación, de la creación, de la práctica, a partir de las artes y a partir del ejercicio como docente. Entonces ahí se teje y se construye. Pero ahí les voy a poner otro desafío o a pensar otro desafío. Es el desafío justamente de afrontar desde nuestra formación profesional o de la formación que impartimos en las licenciaturas de nuestra universidad en general, pero en específico en artes escénicas, porque artes escénicas no es reconocido normativamente como un campo de formación en este país. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso, Joana? Uy, esa pregunta es bastante compleja, pero digamos que, o sea, una cosa es que, digamos, no esté como tal plasmado en el papel, porque, digamos, está dentro de la educación artística, estamos ahí dentro con otros lenguajes que igual son significativos en la escuela. Igual es que depende también de cada contexto, porque hay instituciones públicas que también piden las escénicas como tal, ¿no? Así como piden danza, así como piden plásticas, entonces digamos que hay presencia ahí. Quizás nos falta todavía un poco más o quisiéramos que fuera más reiterativo nuestra presencia, pero digamos que también siento que como docente que ha estado también en instituciones públicas y en este caso pues acompañando la práctica docente de los estudiantes, me doy cuenta que así no tenga el título de lo escénico, digamos que está presente, ¿no? Porque nosotros también como docentes asumimos un rol, ¿no? Un personaje, unas características para asumir las temáticas que vamos a trabajar. Y asimismo los estudiantes, o sea, los niños, todos los que están y hacen parte de las instituciones, digamos que tienen unas maneras también de ser, ¿no? Y de ser a través del cuerpo. El cuerpo siempre está presente, el cuerpo habla, o sea, y ahí es como uno, como escénico se da cuenta, ¿no? O sea, como de las exploraciones que uno puede hacer, el encanto y la fascinación, también poder desarrollar esa corporalidad que a veces no hay, ¿sí? Por las mismas instituciones que no lo permiten. Entonces siento que puede que no esté ahí como en mayúsculas todo el tiempo, pero las escénicas, el cuerpo, siempre está en la escuela. Están en todos los espacios, sea formal, no formal, en lo rural. Y ahí está, digamos, el papel de nosotros como docentes, de cómo hacemos para eso, o sea, para expandir, para crear, para jugar, para investigar también. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, responde. También me hace pensar en que esta licenciatura en el año 2026 cumple 25 años de existencia. Yo pienso que en esos 25 años deberíamos rastrear cuáles han sido nuestros impactos, qué hemos transformado este colectivo de personas que hemos pasado por la licenciatura y por la Facultad de Artes, que hemos transformado. Quiero desde ahí retomar algo que dijo Sara, era sus aspiraciones de formarse como artista escénica y encontrarse con que adentro también de ella hay un descubrimiento de una profesora. ¿Qué es eso? ¿Entonces dejó de ser artista? No, para nada, porque de hecho en la clase también estamos creando mucho, creamos, bailamos, jugamos. De hecho, algo que decía Joana me hacía pensar mucho en que en la escuela estamos muy acostumbradas a estar en el pupitre, de no salir del pupitre, de que todo va en el cuaderno, todo va en el cuaderno y en el tablero. En cambio, digamos que con las clases de artes escénicas que noto que varios compañeros míos y yo llevamos al aula, siempre evitamos el pupitre porque queremos que también en los niños empiece esa exploración corporal, que se puedan desarrollar, que crean en ellos, porque cuando uno está en el pupitre uno cree mucho en lo que diga el profesor, en el sí, no creemos tanto en el bueno, ¿será que puedo hacer esto? ¿Será que me puedo mover así? Entonces yo creo que uno siempre está creando
Mi rol artístico yo creo que sigue bastante ahí, porque creo en las clases, las creo escritas, la planeación como tal, entonces ahí sigo creando. Y al momento de llegar al aula, pues al ser profesora, también soy una artista, digámoslo así, al crear, digamos, nuevos conocimientos, nuevos saberes y ver en los estudiantes esas capacidades, también me inspira mucho a mí a seguir creando estas clases tan, yo digo como inspiradoras, porque a mí me inspira mucho ver a los niños sentados y ver sus emociones cuando les digo vamos a hacer mesa redonda. Para ellos es magnífico salir del puesto. Claro, trae una responsabilidad un poco fuerte porque se enloquecen un poquito al salir del puesto, pero es bonito ver que ellos pueden también crear en sus propios cuerpos, ver que como hay nuevas formas de crear, o sea, porque yo hago una planeación, esa creación que hago va de un inicio, un nudo y un desenlace, pero eso no me implica que va a ir así, que se va a desarrollar así. Eso se va a cambiar y va a tener 1000 variaciones. Pueda que no llegue al final, pueda que solo me quede en el inicio, pero de ahí sale una creación y de ahí sale una reflexión muy grande que va escrita en el diario de campo. Y de ahí sale una creación. Entonces ahí yo siento que mi rol artístico sigue también intacto. Y en las artes escénicas pues las llevo hacia ellos a que actúen, vayan perdiendo un poco la vergüenza, puedan hablar un poco en público, porque uno cuando es chiquito tiene cierta vergüenza a hablar en público, tiene cierta vergüenza a expresar un poco lo que quiere, como lo que quiere decir, lo que quiere actuar. Pero se trata de reconfortar esas experiencias en el aula, un poco. Me hace pensar, me hace recordar una autora que se llama María Acaso, que habla del pensamiento arte o el arte pensamiento. Y cómo ella, en su recorrido, es una artista de artes visuales que se empieza a reconocer como creadora en la educación. Creo que es el proceso que nos está describiendo Sara desde su experiencia, lo cual me parece pues como muy bello. Gracias por esto que nos comparte. Bueno, les invito a que pasemos a otra sección de nuestro programa. Vamos a escuchar unos testimonios que escogí, me encontré un archivo, pensando en esta conversa con ustedes, me encontré un archivo de personas que han hablado en esta facultad. El video está en YouTube si lo quieren buscar, es un video sobre prácticas pedagógicas en la licenciatura en artes escénicas. Está en el canal de YouTube de la Pedagógica. Seleccioné unos fragmentos, entonces quiero invitarles a que escuchemos en la siguiente sección y conversemos sobre lo que estas voces dicen o decían, porque es del año 2022, hace 4 años. Vamos a foro. En diálogo con hacedores de la creación, la formación y la investigación en artes escénicas. Práctica se vuelve una experiencia cuando finalmente el estudiante se asimila como profesor y cuando entra en contacto directo con sus pupilos o con sus queridos estudiantes, porque finalmente ahí es cuando se coteja como todo lo que se ha venido construyendo en 5, 6, 7 semestres. Entonces es más una necesidad vital de uno como profesor estar en contacto directo con sus estudiantes. Ahí se van modificando estrategias, metodologías, maneras de concebir el oficio de ser profesor. Pero lo que uno sí ve, digamos, es que toda la formación que estás teniendo desde el teatro, en este caso, digamos, desde el oficio de ser actor, se reevalúa cuando pasas a un trabajo de aula. En esta práctica fue importante porque los niños estaban interesados realmente en tomar la clase de teatro, ¿sí? Y lo que les quedó a ellos creo que fue la satisfacción de poder pararse también en un escenario a partir de ciertas herramientas que se le prestaron, porque habían chicos que eran muy tímidos, muy nerviosos también, ¿sí? Que para ellos pararse, digamos, dentro de la clase a exponer alguna tarea les daba muchos nervios, ¿me entiende? Pero lo que facilitó de cierto modo todo el ejercicio para teatral fue que ellos despertaran como esa facilidad de hablar en público también y de pararse frente a otras personas. Es mirando qué es lo que realmente se construye a través del entrenamiento teatral, de la construcción estética desde lo dramático,
que nuestros muchachos se construyen como personas muy críticas, capaces de trabajar en equipo y de llevar a cabo proyectos con grupos de cualquier grado, por ejemplo, escolar, o en colectivos, en localidades o comunitarios. Los estudiantes se entienden como investigadores del oficio y comienzan a probar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza del teatro en la escuela, especialmente. Eso hace que se desplacen del rol de artistas al rol realmente de pedagogos, pensándose el cómo, el qué, los recursos didácticos, los contenidos, el texto mediador, los materiales que llevan al aula y la situación de representación también, pues como un fin también dentro de este ejercicio pedagógico. Callaron los sapos, enmudecieron los grillos. Por primera vez, la luna fue obligada a esperar la llegada del día. Aquí la práctica pedagógica se está pensando en diferentes lugares. Por un lado es la lectura dramática. Es como un primer momento para que el teatro llegue al aula. Es decir, a través de una caracterización vocal y corporal del profesor, quien es el que actúa primero, logra también transmitir a los estudiantes ese sentido por la apreciación artística. Es decir, llegar al aula y decirle al estudiante, por favor, créame un personaje desde tus intuiciones, es válido, pero también nuestra apuesta es que el profesor también actúe, el profesor sea parte de esa experiencia para que el alumno también se pueda incorporar. En ese sentido, lo que nos hemos pensado es que como profesores de teatro, llegamos al aula con teatro y luego nos apartamos cuando el estudiante se empodera de ese proceso. Es decir, si yo llego al aula con un elemento de teatro, como por ejemplo una marioneta o un títere, y empiezo, nomás el hecho de llegar con un elemento escenográfico al aula, empieza a cambiar la dinámica y entender que el aula se puede convertir en una experiencia. Llegar al aula como dramatizando y demás, pues lo que genera es como que llama muchísimo la atención, ¿sí? Cuando uno llega al aula y se sienta y saluda a los niños con un tono de voz diferente, o cuando, por ejemplo, les llega con canciones, con objetos y demás, pues ellos, y no solo los niños, también los adultos, y en la radio nos ha pasado, que genera como que hay una conexión entre el espectador y la persona que está leyendo. Entonces eso también permite que, pues como hay una conexión, te entiendan y te comprendan tú qué estás haciendo y qué es lo que quieres decir con eso. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Construyendo saberes, decía la cortinilla que oímos después de la nota con las voces sobre la práctica. Daniel, usted que está empezando la práctica, ¿cómo se proyecta, cómo se ve, digamos, en 3 años cuando ya haya pasado por los espacios de práctica? ¿Qué quiere? ¿Cuál Daniel quiere ser después de esto? Bueno, digamos que desde los saberes que he ido recopilando en este nuevo mundo, por llamarlo así, que es la práctica educativa, siento que en 3 años es como algo como muy idílico, por decirlo así, pero siento que el componente o lo que yo busco como tal no es llegar a impartir conocimientos de una forma catedrática, por decirlo así, o de una forma muy reglamentaria, porque siento que la licenciatura y los estudiantes han empezado con nuevas propuestas pedagógicas donde vaya más allá como de el tecnicismo o el hecho de acoplar una técnica teatral, como el hecho de yo llegar y que el estudiante imite y haga lo mismo que estoy haciendo yo, o que entienda alguna técnica teatral, sino que es el sentido de que yo me veo enseñando en un para qué. Entonces, en el para qué le sirve a ese territorio lo que yo le voy a enseñar de las artes escénicas. Entonces,
siento que como docente o como futuro docente que me veo en proyección de 3 años, siento que es impartiendo un conocimiento escénico, un conocimiento artístico que ayude desde la parte axiológica, por llamarlo así, en el territorio. Siento que hay un vínculo ahí entre cómo lo artístico o lo escénico ayuda en la parte más humana, que siento que a veces falta en el aula, que muchas veces se va mucho por la rigidez de los conductos y de las normas y se olvida de que las personas o los niños o jóvenes o adultos que estén en el aula siguen siendo eso, personas, y no son simplemente máquinas que están recogiendo un conocimiento, sino que son seres que sienten, que piensan y que expresan. Entonces siento que quiero llegar a ser un docente que pueda converger entre mis conocimientos y llegar a potenciar eso. Me parece que se combina muy bien con las voces que escuchábamos, que la mayoría hacían énfasis en ese estudiante, artista, profesor o profesora, artista, pedagogo o pedagoga. ¿A través de qué? Pues nos nombraron cosas: lecturas dramáticas, apreciación artística, actuar, fomentar una experiencia más que la transmisión de información, llevar el teatro, por ejemplo, a la radio, una radio como esta, una radio universitaria, una radio educativa. Y entonces, oír a Daniel me hace preguntarme, esa mezcla, pedagogía, artes escénicas, ¿qué tipo de futuro construye? ¿Usted qué piensa? ¿O está construyendo? ¿Qué futuro está construyendo? Estaba escuchando ahorita a Daniel, efectivamente, y recordé a Pina Bausch cuando habla del bailarín actor, ¿cierto? Y aquí nosotros estamos hablando de ese maestro investigador artista. Y el maestro investigador artista es ese maestro que logra tomar estos elementos y llevarlos y convergerlos, ¿sí? Para hacer un ejercicio de construcción. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo una licenciatura en artes que una licenciatura en matemáticas, que una licenciatura en ciencias. Es probable que el profesor de química o el profesor de ciencias tenga una intención científica en su fuero interno, pero si no la quiere desarrollar, pues no tiene necesidad de desarrollarla, porque sencillamente puede dedicarse a la enseñanza y está bien. Pero el licenciado en artes, sea plástica, sea danza, sea escénicas, sea musical, tiene y es una obligación continuar en su formación artística como continuar en su formación pedagógica como maestro. El maestro artista sigue siendo actor, aparte de ser maestro, o al tiempo como es maestro. El maestro bailarín sigue siendo bailarín y sigue siendo maestro. El artista plástico puede tomar el camino de la licenciatura y enseñar, pero también debe tener su obra latente y viva. Entonces es importante entender que por eso esto se llaman artes vivas. ¿Sí? Acabamos de pasar del FIAP, ¿sí? Del Festival Internacional de Artes Vivas, y nos invitó a reflexionar cómo esto vive en el momento en el que se proyecta, en el que se lleva a un escenario. Y cuando nosotros, como maestros y como formadores, llevamos y le damos la oportunidad a nuestras comunidades de ampliar el espectro, de ver el mundo desde otra perspectiva, desde otro enfoque, estamos haciendo una labor social muy fuerte, que es la que está llamada la educación a hacer como tal. Bien, ahora, como se nos va acabando el tiempo, estoy de acuerdo con Héctor. Sí, es como una función de la educación. Me emociona oírle hablar con tanta convicción acerca de este papel que le deberíamos otorgar a la educación. Normalmente quienes estamos en educación le otorgamos un papel muy importante a nuestras prácticas educativas y a la construcción de sociedad con la cual colaboramos, pero la sociedad parece que no siempre, pero no me quiero meter por ahí. Ese es un tema para que hagamos un programa sobre políticas educativas próximamente. Les invitaré porque me parece que la época nos reclama que también difundamos nuestro pensamiento político educativo. Pero pensando en difundir, casi todas las personas que hemos hablado de investigación. Y en el mundo académico la investigación también supone que si se construye un conocimiento desde esa práctica investigativa, pedagógica, artística, se pueda formalizar de alguna manera para poderlo comunicar, para poder hacer parte del conjunto de conocimientos de un campo, como son
como sería el campo de la educación en artes escénicas. Entonces ahí voy a empezar con Joana, pregunta difícil. ¿Cuáles serían los mecanismos de difundir estos conocimientos tan valiosos que permiten, por ejemplo, a Daniel, cuando yo le pregunto cómo se ve dentro de unos años, decirnos me veo con unas convicciones éticas, me veo difundiendo unos saberes, pero para construir, en fin? ¿Cuáles serían los canales de difusión de estos conocimientos? Bien, me tocan las preguntas difíciles. Digamos que respondiendo a tu pregunta y también, digamos que haciendo énfasis en los audios que escuchamos, hay unos elementos que mencionaban los docentes y es llevar el teatro a la escuela. Ese es uno de los, digamos, medios y mecanismos más próximos que tenemos. Y no solo eso, sino la formación de público, que me parece súper importante, ¿no? Entonces, digamos que el canal directo es nosotros como docentes precisamente generar esos canales de comunicación, ¿no? Y eso es, o sea, porque digamos ahorita con las nuevas tecnologías y bueno, con toda la exploración que tenemos, sabemos que las capacidades, digamos, de observación y demás, de atención, pues, digamos que han cambiado bastante. Entonces, es súper importante, por eso, digamos, generar ese vínculo con el público, ¿no? Que el público esté como expectante a lo que puede ocurrir, ¿no? Indague de lo que está viendo. Entonces, muy chévere también lo que comentó Héctor, porque pues precisamente venimos de una temporada de teatro que no solo es esa temporada, ¿no? O sea, todo el año hay diferentes lugares donde efectivamente podemos ir, ¿no? El Delia, lo podemos apreciar en todo su esplendor y es uno de los espacios que generalmente está muy como en efervescencia la cultura, ¿no? La danza, las escénicas, espacios abiertos, espacios también de comida muy tradicional, o sea, recorrer estos espacios, digamos que es una de las maneras que podemos como tomar precisamente pues para hacer esas conexiones, diría yo. Sara, ¿qué piensa? Estoy completamente de acuerdo. No, bueno, está bien, yo también. Por dos. No, pero sí, es que nosotros, digamos, en estos momentos que estamos llegando a la práctica, que estamos yendo al aula, me parece también fundamental la creación del público, porque hoy en día pues nuestra atención va en 30 segundos, lo que dure un TikTok, lo que dure un Reel. Entonces, claro, en la formación del público uno les pues le puede ir guiando a cómo pues a estar más atento, buscamos un poco su atención, de cómo mantener esa atención, porque hoy en día la atención va muy dispersa. Entonces, me parece que es muy acertado esa reflexión que nos da Joana. Ir a teatro. Yo siento que ir a teatro es algo que espero no se pierda y no se ha perdido, porque el teatro ha llevado décadas, pero es algo que te llega al alma. Así tú digas que es una obra mala, pero yo digo que no hay obras malas, sino que de pronto el público no es el público no está bien dirigido, no sé. Porque cada obra te va a dejar algo, sea positivo, sea interrogativo, pero yo creo que cada obra te deja algo. Y desde ahí es donde uno va empezando. 1 minuto. Es importante entender que el espacio que brinda la universidad es el espacio de conocer el mundo académico. Los trabajos de investigación, los trabajos de práctica, los proyectos de aula, es importante que salgan. Tenemos estudiantes que tienden a ser gestores también dentro de su proyecto de vida, pero hay otros que no. Es responsabilidad de nosotros como universidad invitarlos a reconocer lo que es una publicación, invitarlos a reconocer lo que es participar en un simposio, invitarlos a ver lo que es una circulación, llevarlos a que tengan la oportunidad de publicar por primera vez. Qué maravilloso poder llevar a los estudiantes y generar espacios dentro de la universidad, como lo es el encuentro de prácticas significativas en práctica pedagógica, lo que es el evento del cierre de las prácticas, que nosotros lo hacemos, lo que es nuestra semana LAE al final de cada uno de los semestres, nuestras muestras, todo este tipo de ejercicios que los vivimos dentro de la universidad son los que hacen la academia. Y esa academia es la que forma al maestro. ¿Para qué? Para proyectarse en un campo laboral, en un campo escénico y en un campo académico a futuro. Pues sí, Daniel. Bueno, yo siento que ahí también, como complementando,
dentro del proyecto curricular ahorita pues hay como unas líneas de profundización y yo estoy en la línea de gestión y siento que el rol del docente y el de gestor también juega un papel importante aquí dentro de esto que tiene que ver con la difusión y la propagación. Entonces es como uno también pensarse, y lo hablo también encajando un poco el semestre pasado el teatro circular, cómo el teatro llega a esos territorios en donde uno creería que no lo hay, pero sí lo hay, solo que uno tiene como un sesgo de que como es la ruralidad, entonces no tiene tantas manifestaciones artísticas, pero resulta que es todo lo contrario. A veces pasa que los entornos rurales tienen más apreciación, por decirlo así, y son más público para este tipo de intervenciones que en la misma urbanidad. Entonces es pensarnos cómo llegamos a esos diferentes contextos desde ese rol que soy docente, soy artista, pero también soy gestor, y cómo puedo yo facilitar esos espacios que lleguen a esa conexión y qué es lo que yo quiero conectar, ¿no? Porque digamos, yo quiero llevarlo a un espacio y me uno a lo que decía mi compañera Sara, y es que no es que hayan obras malas, sino que hay que buscar el público adecuado para las obras. Entonces dentro de ese rol que nosotros tenemos también es cómo podemos hacer para llegar, y siento que desde la muestra viva como tal, en el momento que se hace, eso también transforma al público. Y creo que transforma muchas otras cosas. Yo quiero pues como cerrar, porque se nos acabó el tiempo, primero agradeciéndoles esta conversa donde me han hecho reflexionar algunas cosas. Una de ellas es como decirle también a la audiencia pues que no se olvide que en el Parque Nacional en Bogotá habitamos unas personas que creemos en el poder transformador de la educación en artes escénicas, en el poder de construcción de sociedad, en el poder de soñar, como decía Daniel, de soñar con que esto que hacemos, educar en artes escénicas, crear en artes escénicas, investigar desde las artes escénicas, tiene un potencial de cambio y es importante para la sociedad, para la construcción de la cultura. Y se nos acaba el tiempo, entonces esta ha sido Tablas y Tableros, el día de hoy, programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan en la dirección Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Duván Cárdenas, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les hablamos hoy Héctor Tinjaca, Daniel Martínez, Joana Pitata y Sara Sarmiento. Muchísimas gracias por su presencia. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Muchas gracias por su compañía. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes.